partiendo presentando a don Juan Durán Chuquimia. Don Jaime es licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia. Cuenta con una maestría en Gestión Pública, además es diplomado en Banca, Mercados, Valores, Ingeniería Financiera, Educación Superior, Derecho Administrativo, Publicación y Desarrollo Administrativo Municipal y Gobernabilidad. Tiene una amplia experiencia en el sector privado y público y hoy día es el gerente general de la gestora pública de la Seguridad Social. Creo que con eso he dado al menos los eventos básicos. Como tenemos acordados, son máximo 20 minutos, que vamos a tratar de que nos ajustarnos a ello. Don Jaime, el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias. ¿Bien acá? Por favor. Sí, señor. Utilizaré el atril. Bueno, muy buenas tardes. Inicialmente quiero saludar el 70 aniversario de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Para contarles un poquito, nosotros nos afiliamos en julio de 2022, entonces tenemos 2 años y algo más de estar trabajando con la OIS y queremos decirles que hemos encontrado un amplio espacio de pluralidad, nos han permitido compartir lo que hemos aprendido y sobre todo hemos aprendido bastante de la experiencia de otros países, ¿no? Y bueno, yo quisiera empezar mi ponencia resaltando 3 hechos, que la verdad 2 son de esta visita reciente de España que estoy teniendo, y uno es un poquito más antiguo, pero me va a permitir contextualizar lo que voy a reflexionar el día de hoy, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el premio Princesa de Asturias, que este año ha sido otorgado a don Joan Manuel Serrat, que ha utilizado este espacio de manera muy interesante para dar un discurso muy profundo. Y en esencia él dice, yo no estoy contento con este mundo. Y nos llama a la reflexión respecto a los grandes problemas que actualmente tenemos. El segundo hecho que quiero contarles es que estos días precisamente he estado trabajando un libro muy interesante de Fernando Veiga que se llama Slobo. En realidad es la historia o la biografía de Slobodan Milosevic y muestra todo el desempeño de lo que ha sido en la década de los 90, la guerra de Kosovo, la intervención de la ONU, la intervención de varios organismos internacionales, ¿no? Y nos muestra, si ustedes quieren, la contracara de lo que pueden ser los conflictos internacionales frente a un escenario de amistad, un escenario de compañerismo, cómo hemos construido alrededor de la OIS todos los países que estamos presentes, porque aquí estamos reunidos para construir seguridad social, para hacer mejores días para nuestros hermanos. Y el tercer hecho, que va a contrapelo del segundo que les contaba, ha sido precisamente que estos días nosotros hemos conocido todo el planteamiento del ingreso mínimo vital, que como el día de ayer la ministra de Inclusión y Seguridad Social del Gobierno de España nos ha mostrado como uno de los programas estrella. ¿Por qué digo estrella? Porque desde nuestro punto de vista apunta a lo que creemos debería ser el camino a recorrer por todo el mundo, que es la implantación de una renta básica. ¿Por qué razón? Porque desde nuestro punto de vista, los pilares no contributivos son esenciales para la convivencia entre los seres humanos. Durante mucho tiempo hemos debatido en nuestros países acerca de si los ingresos necesariamente tienen que ver con la productividad del trabajo. Y a mí me alegra mucho de que en espacios como estos hayamos desarrollado una filosofía que nos permita establecer una visión más humana respecto a lo que tiene que ser lo que nosotros en mi país llamamos el vivir bien. No estamos negando a través de esta reflexión que se tenga que tener una buena base productiva, tenemos que producir. No estamos negando el papel de los déficits fiscales, hemos visto que en varios países es un problema acuciante. Sin embargo, como bien decían en el anterior panel, no por el hecho de ver el déficit fiscal, no por el hecho de ver el equilibrio entre ingresos y gastos,
vamos a negar derechos, porque desde nuestro punto de vista, un sistema de seguridad social, un sistema de pensiones, es esencialmente un sistema de derechos. No es, como a veces se lo quiere presentar, un sistema en el que uno ahorra para después gozar de sus ahorros en el futuro. Es una parte, es un componente esencial el mecanismo de financiamiento, pero esencialmente es un sistema de derechos que tienen que ser preservados más allá de lo que significa las ecuaciones contables, que sin duda son muy importantes. Parto de esta reflexión. Y a continuación quiero contarles cuál ha sido nuestra experiencia como Bolivia. Bueno, en Bolivia, el año 2007, nosotros hemos promulgado una ley que se llama la Ley del Fondo de la Renta Universal de Vejez o la Ley de la Renta Dignidad. ¿En qué consiste esta Ley de la Renta Dignidad? Consiste en generar un beneficio no contributivo, es decir, que todos los adultos mayores a 60 años pueden tener un ingreso, que también hay que ser honesto, no es muy alto, son más o menos $50 mensuales para todas aquellas personas que no tengan ninguna pensión y son $45 para todas aquellas personas que tengan una pensión. Desde entonces, la renta dignidad ha beneficiado ininterrumpidamente entre el 2008 hasta la actualidad, el año 2024. Actualmente beneficia a 1.1 millones de adultos mayores, que son más o menos el 10% de la población boliviana, y en ese sentido se ha constituido en una red de protección muy interesante, especialmente en la época del COVID, pero además nos ha permitido reducir bastante la pobreza extrema. Para que tengan algunos datos, el año 2005 la pobreza extrema afectaba al 38% de la población, para el año 2024 se ha reducido al 11%. Y en ese sentido, este programa, la Renta Dignidad, ha contribuido eficazmente en este camino. Ahora bien, el año 2009, para hacerles la relación cronológica breve, nosotros hemos reformado nuestra Constitución y en nuestra Constitución, aunque suene reiterativo, hemos constitucionalizado la seguridad social como una de las funciones esenciales del Estado. Pero también hemos hecho otra cosa, que es dar la administración de la seguridad social al Estado. Ahora bien, sobre esa base, el año 2010 hemos promulgado la Ley 065, que es la ley de pensiones en mi país. Ahora bien, ¿cómo ha abordado el tema de las pensiones mi país? Entre el año 1996 y el año 2010, nosotros contábamos con un sistema de capitalización individual. Un sistema que por diversas razones ha sido criticado porque fundamentalmente otorgaba pensiones muy bajas y establecía un límite de edad para jubilarse de 65 años. A partir de la ley 2010, nosotros construimos un sistema de pensiones sobre la base de 3 pilares. El primero, mantenemos el sistema contributivo, es decir, la gente se jubila con lo que ha ahorrado. Ahora, una de las características de este sistema contributivo es que permite que una persona se pueda jubilar y continuar trabajando. ¿Por qué esto es importante? Porque en mi país, a contrapelo de lo que hemos visto acá en Europa, nosotros hemos bajado la edad de jubilación. Acá nosotros hemos notado que están hablando de edades de jubilación de 65, 67 años. Como bien decía un panelista, la idea es ampliar la frontera, lo cual técnicamente es correcto, pero genera dificultades a la gente porque también eso implica que tengan que trabajar 40, 45 años. En cambio, en mi país hemos bajado a los 58 años de edad y una persona puede jubilarse con 10 años de aporte. Pero ¿por qué decía que una característica interesante es que uno puede jubilarse y seguir trabajando?
porque permite una combinación, es decir, no se obliga a la gente a jubilarse, sino lo que se logra es que la gente pueda trabajar y seguir, acceder a la jubilación. Financieramente, ¿por qué esto es sostenible? Porque se financia con el pilar contributivo, con el régimen contributivo. En el fondo, lo que está ocurriendo en ese régimen es que empieza a gozar de lo que ha ahorrado. El segundo pilar es el semicontributivo, que en esencia es un sistema de reparto. ¿Por qué razón? Lo que hace es otorgar una pensión extra, que nosotros la llamamos pensión solidaria, que es una función de la cantidad de años aportados y del referente salarial. Para hacerles corta la figura, lo que permite, por ejemplo, es que una persona que haya aportado más de 30 años puede llegar a tener el 70% de su referente salarial. Con eso, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando que mientras en el pilar contributivo la gente puede tener una tasa de reemplazo de 35 a 40%, en el solidario puede llegar hasta el 70%. Entonces, de esa manera, lo que tenemos es una combinación entre una forma contributiva y una semicontributiva. Lógicamente, y ahí hay que ser sinceros, bajo el modelo económico que nosotros tenemos, esta modalidad semicontributiva beneficia fundamentalmente a los que tienen menores ingresos, porque para los que tienen mayores ingresos no aplica directamente. Conforme a los datos que tenemos, de más o menos 220,000 jubilados que tenemos en el país, el 69% se está beneficiando actualmente de la pensión solidaria. Y el tercer pilar es el no contributivo, con el que había iniciado mi charla. Es decir, a todos los adultos mayores nosotros les damos una pensión, que, reitero, por el momento es pequeña, pero marca un horizonte que a futuro nos va a permitir sostener o nos va a permitir ampliar este tipo de beneficios. ¿Y por qué para nosotros eso es muy importante? Porque, como bien nos han mostrado esta mañana en el estudio de informalidad, es una realidad, más o menos, y conforme a los datos que nos brinda el estudio, en mi país el 73% de la población trabajadora está en el sector informal. Ahora bien, evidentemente los países tenemos que hacer esfuerzos para formalizar a toda esta población. Sin embargo, desde el ámbito de las pensiones, nosotros tenemos que pensar en cómo incluimos a ese sector informal dentro del ámbito de las pensiones, ¿no? Como bien ha indicado el día de ayer un profesor, ya tenemos que empezar a pensar no solo en sistemas de seguridad social basados en el trabajo, sino sistemas de seguridad social basados en el ingreso. ¿Por qué razón? Porque yo no comparto con aquellas personas que piensan que el futuro va a ser el de los trabajadores formales. En realidad, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial nos indican de que marchamos a un mundo en que la informalidad y la precariedad laboral han llegado para quedarse, porque, como bien se resumía en los anteriores paneles, lo que ocurre en el mundo es que se puede producir más con menos gente. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es diseñar sistemas de seguridad social que nos permitan atender a toda esa población. En ese sentido, la combinación que se puede encontrar en Bolivia entre un pilar contributivo, un semicontributivo y un no contributivo puede constituirse en una alternativa interesante que puede replicarse porque, reitero, combina el hecho de las bondades del sistema contributivo junto con las bondades de un sistema de reparto. ¿Cómo lo podemos ver? En los datos, ¿no? Nosotros como gestora hemos empezado la administración del sistema de pensiones el año 2023. Hemos recibido un fondo de 24,000 millones de dólares. Al 30 de septiembre del año 2024, ese fondo ha crecido a 27,200 millones de dólares. Eso quiere decir que más o menos en un año y 4 meses ha logrado expandirse en 3,200 millones de dólares
ha aumentado su rentabilidad y de hecho desde el mes de enero nosotros estamos aumentando el monto de las pensiones solidarias. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede pagar una pensión no contributiva, se puede aumentar las pensiones solidarias y a la vez dar solidez al sistema financiero que permita sostener esas pensiones. En ese sentido, consideramos que es algo que se puede compartir en el mundo. Muchas gracias.